vamos a tener las bases anatómicas necesarias para poder desarrollar más adelante el lenguaje. ¿Cuáles son estas estructuras? Estas estructuras las hemos venido conociendo, las hemos venido ubicando, las hemos venido, ¿qué podríamos decir? Desarrollando, no sé si se aplica la palabra desarrollando en esta situación desde tiempo atrás, ¿verdad? Desde cuando vimos, por ejemplo, las áreas funcionales de la corteza cerebral, cuando vimos las áreas de asociación, ¿verdad? Cuando vimos toda esta situación. Entonces, vamos a seguir un poquitito retomando lo que hemos visto con anterioridad, y vamos a tratar de cubrir el tema completamente. Primero que nada, entonces sabemos que nuestra función como sistema nervioso, o mejor dicho, las funciones que cumple el sistema nervioso, volviendo hasta biología, ¿verdad? Son tres, ¿verdad? Es una función sensorial o aferente, es una función eferente o motora, ¿verdad? Que sería la respuesta, y una función que es de asociación o de integración. Eso sucede para cada una de las cosas que nosotros hacemos. Me picó el pie, ok, sube la información, se analiza, la respuesta va a ser moverlo, buscar con qué rascármelo, o llevar mi mano, por ejemplo, y rascar, ¿verdad? Me duele algo porque me lastimé el dedo pequeño del pie en la mesita de noche cuando me levanté a encender la luz, por ejemplo, me dolió, duele. Al final mi gesto es como de mejorar, de disminuir, mejor dicho, este dolor, y sería una respuesta. Es un círculo, siempre hay un estímulo, hay un análisis de ese estímulo y hay una respuesta a ese estímulo. Siempre, 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 siempre. Lo mismo exactamente sucede con el lenguaje. Entonces el lenguaje va a tener un área o una función aferente, ¿sí? Va a tener una función receptora y va a tener una función eferente o motora o de respuesta. El medio por el cual van a ingresar a nuestro sistema nervioso los estímulos auditivos o los estímulos visuales, pues obviamente van a ser, si son visuales, nuestros ojos, si son auditivos, mis oídos. Y si quiero complicármela un poquito más, voy a hablar, por ejemplo, de las personas no videntes. Entonces, cuando hablamos de las personas no videntes, estaríamos trasladando ese estímulo a táctil, braille, ¿verdad? ¿Qué pasa entonces? Necesito un área de mi cerebro que sea la que reciba esa información, la que interprete esa información y la que responda a esa información. ¿Cuáles serían las estructuras, o cuál sería la estructura que recibe y entiende, no que recibe, sino que analiza e integra los estímulos recibidos? Es el área de Wernicke. El área de Wernicke, recordemos por favor, es una parte de la corteza cerebral, dentro de las áreas funcionales de la corteza cerebral, que está ubicada en el lóbulo parietal, prácticamente en el límite entre el lóbulo temporal, parietal y frontal. Más o menos por aquí estaría ubicada el área de Wernicke. ¿Qué pasa con el área de Wernicke entonces? El área de Wernicke va a ser la parte del cerebro especializada en recibir, más que en recibir, en analizar la información que se percibe por medio del oído o por medio del ojo. ¿Cuál sería el lenguaje? ¿Cuál sería sonidos? ¿Cuál sería letras? Entonces, es cierto, no, pero si miro por los ojos, sí, escucho por los oídos. Pero estas vías tienen un circuito que llega a el área de Wernicke, y es ahí donde yo voy a comprender, donde yo voy a decodificar el mensaje, donde yo voy a captar cuál es la intención de ese mensaje. ¿Ok?
Entonces dice que dentro de las estructuras implicadas para que esto se pueda realizar está el área de Wernicke, que es la que estamos hablando. Es el área sensorial. ¿Qué hace el área sensorial? Como todas las áreas sensoriales, recibe la información. Es también conocida como la vía aferente. ¿De dónde va a llegar ese estímulo? Ya habíamos comentado, va a llegar de lo que leo, va a llegar de lo que escucho, va a llegar del mensaje que ahora es más fácil mandar, por ejemplo, un mensaje de voz que escribir, ¿verdad? Es sumamente importante. Entonces el área de Wernicke es la encargada en recibir. Vamos, además del área de Wernicke, tiene que haber una estructura que relacione, que comunique a la parte que recibe la información, que recibe el estímulo, que analiza el estímulo, con otra parte que sea la que... Permítanme, es que solo quiero ver si ya está anotada esta niña. Sí, ya. Entonces, con otra que sea la que reaccione, la que tenga la respuesta hacia ese estímulo. Esa estructura que comunica a la que recibe, con la que va a reaccionar, ¿sí? Esta parte que serían mis deditos, serían los axones de las neuronas que forman una o la otra, se llama fascículo arcuato o fascículo arqueado. Nos saltamos el número 2 y llegamos al número 3. El fascículo arcuato, o fascículo arqueado, es una estructura de sustancia blanca. Y la sustancia blanca va a estar formada por axones. ¿De dónde? Por axones de neuronas que forman el área de Wernicke y por axones de neuronas que forman el área de Broca. Y hasta el momento llevamos dos estructuras vistas, el área de Wernicke y el área de, ¿cómo se llama? El fascículo arcuato o fascículo arqueado. Vamos a la otra que sin ella tampoco se puede dar este circuito, el área de Broca. El área de Broca va a ser el área del cerebro que es la que permite la respuesta, que permite la reacción al estímulo. El estímulo, repito, pudo haber sido auditivo o pudo haber sido visual. La respuesta entonces puede ser hablada o puede ser escrita también. Y entonces yo voy a querer que con lo que escriba la gente entienda lo que yo estoy tratando de decir. Pero si escribo mal, no voy a trasladar el mensaje que quiero hacia las personas, ¿verdad? Y si encima de escribirlo mal, la persona no lee bien, acabóse total, ¿verdad? Veamos y comprendamos, lo que quiero es esto, que comprendamos lo importante que es trasladar ese código de una forma adecuada. Pero para trasladarlo de forma adecuada tengo que recibir, para trasladar la respuesta de una forma adecuada tengo que recibir el mensaje adecuado, ¿ok? Entonces el área de Broca es la parte motora, es la parte que va a responder a el mensaje, al estímulo que yo recibo. Dice, área de Broca es el área motora, ejecuta movimientos como reacción al estímulo recibido. ¿Cuál sería? El lenguaje. Y este lenguaje puede ser, les decía, hablado o puede ser escrito. Y entonces todo nuestro mundo en este momento, ¿verdad? Digo, no la clase, sino que tal vez ha sido siempre, pero quizás no lo habíamos entendido de tal forma, no lo habíamos comprendido, no lo habíamos visto de tal forma. Es eso, es la comunicación. El inconveniente ahora es que nos tenemos que comunicar más de forma escrita, ¿sí? Que de forma verbal. Entonces, cuando nos comunicamos de forma escrita, nos damos cuenta que nos hace falta comunicar mejor, que tenemos que fortalecer algunas deficiencias por ahí, ¿ok? Entonces, repitiendo,
estructuras anatómicas, ¿verdad? En este caso, involucradas para que el lenguaje se dé. Es el área de Wernicke, que sería el área sensorial, el área de Broca, que sería el área motora, y el fascículo arqueado, que sería el que nos va a permitir la comunicación entre una y otra estructura. Si alguno de estos tres señoritos se lesiona, vamos a tener ya inconvenientes. ¿Cómo se llaman los inconvenientes? En la falta de comprensión o de elaboración del lenguaje se van a llamar afasias. Las afasias entonces simple y sencillamente van a ser un déficit, ¿verdad? O una, déjenme, se los leo por acá, aquí tengo mi chivo. Entonces sería déficit en la comunicación verbal resultante de un daño cerebral. Alteración en la capacidad para utilizar el lenguaje. O puede ser también pérdida o trastorno en el lenguaje causado por daño cerebral. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es lo otro que quiere decir esto? Lo que nos quiere decir que la afasia es una afasia, perdón, la afasia es una, no sé si decirle consecuencia, creo que la palabra consecuencia no va tanto, es bueno, lo voy a tomar como consecuencia, es una consecuencia de una lesión o de una enfermedad adquirida después de que el lenguaje se ha desarrollado bien. ¿Qué quiere decir? Un niño de 2 años que no aprendió a hablar bien o que no puede, que no entiende, no es una afasia. ¿Sí? Esta sería un trastorno, por ejemplo, puede ser un trastorno adquirido por ejemplo, por medicamentos, puede ser, por ejemplo, una enfermedad hereditaria, puede ser otra cosa menos una afasia. Para que una afasia sea afasia, la persona que la presenta tuvo que haber desarrollado anteriormente el lenguaje en toda su expresión. ¿Ok? Entonces, eso sería. Bien. Después de conocer las estructuras que permiten que se lleve a cabo la comunicación, el lenguaje, entonces yo les dejé por aquí un video que les explica exactamente lo que yo les acabo de decir, ¿verdad? Explica dónde está ubicada el área de Broca, dónde está ubicada el área de Wernicke, cómo se llama el circuito, permítanme. ¿Cómo se llama el circuito o la estructura que permite la unión entre el área de Broca y el área de Wernicke? Y nos habla también de promesas que han surgido, de que no necesariamente es así, sino que hay muchísimas otras áreas del cerebro que están involucradas en la recepción de la información y que hacen sinapsis o que hacen conexión, ¿verdad?, con el área de Broca y con el área de Wernicke a su vez, para poder llevar a cabo el lenguaje, para poder desarrollar el lenguaje en su expresión completa. Después tenemos el video que creo que es el más largo, cuando habla de neuropsicología del lenguaje. Y cuando habla, no lo vamos a ver todo, ¿verdad? Porque esto es tarea de ustedes. Voy a retrasarlo un poquito, no tanto, pero aquí nos habla, bueno, esto es tercero primaria, quinto primaria, habla de Broca, habla de Wernicke, que quiénes fueron los que ¿cómo se llama? Los que iniciaron, se podría decir, los que descubrieron, ¿verdad? Cuáles eran en este caso
las estructuras que permitían que se realizara el lenguaje, que se desarrollara de una forma adecuada. Habla también acerca de que la mayoría de las personas está ubicado en el hemisferio izquierdo, ¿verdad? Porque el 99%, más del 90% de las personas somos diestros, pero dentro de los que son zurdos también el 90% de estas personas se ha descubierto que el área del lenguaje está desarrollada en el hemisferio izquierdo, o sea, que sería prácticamente el hemisferio dominante. ¿Qué más dice en el video? Nos habla también, bueno, aquí nos está hablando, por ejemplo, también tenemos aquí el área de Wernicke, tenemos aquí el área de Broca y lo que se ve en color negro, que sería el fascicular 4, ¿verdad? O arqueado, que es el que va a permitir la relación, la comunicación entre ellos. Aquí también sigue hablando de esto, habla de las propuestas que hay, ¿verdad? Acerca de otros autores, se podría decir, o de otros médicos. Habla aquí, por ejemplo, de otros circuitos que no solamente está el área de Broca, no solamente está el área de Wernicke, no solamente está el fascicular 4 o arqueado, sino que también hay algunas otras estructuras, y en dependencia de cuál de estas estructuras sumadas sea la lesionada, van a ser los tipos de afasia que aparezcan. Entonces, por ejemplo, está la afasia de Broca, de Wernicke, está la de conducción, que sería lesión del fascicular 4 prácticamente. Está otro tipo de afasia que se llama afasia transcortical, que en esa no nos vamos a centrar mucho. Nos habla cuáles son las disartrias, ¿verdad? Que sería la discapacidad o el trastorno que se presenta a la hora de querer articular el lenguaje, y nos habla acerca de, por ejemplo, de la sordera pura de palabras. O sea, nos habla de muchas cosas. Yo no escucho. No se escucha. Bueno, para empezar, no vamos a ver todo el video, ¿verdad? Yo les voy a poner algunos pedacitos del video para que nos ubiquemos, porque si vamos a ver el video aquí, pues no tendría sentido o sea, pues que la información se les haya subido desde el lunes. Ustedes tienen que revisar esa información antes, o si no, pues ahorita después. Entonces, ¿ahora qué? Ahora, después de la ¿cómo se llama? De la exposición de las áreas, ¿verdad? Que son las que yo les he hablado, de Wernicke, de Broca y del fascicular 4 o arqueado. Habla acerca también de cuáles son las patologías que empiezan a aparecer, ¿verdad? Y cómo se les llama a este tipo de lesiones. Entonces, aparece lo que les decía, las afasias, ¿verdad? Internet. ¿Qué es? Mira. Bueno, aquí, miren, de verdad que yo no considero que sea sumamente importante que veamos el video acá. Les decía, ustedes lo pueden ver después. Lo que yo quiero es que se orienten en qué momento de del video ustedes se tienen que ubicar.
Entonces, aquí, por ejemplo, habla de la historia práctica, todo lo que se habló anteriormente es de la historia, de quienes descubrieron, de cuáles son las estructuras anatómicas que van a permitir, ¿verdad? El que se pueda desarrollar el lenguaje, que se pueda realizar de una forma adecuada. Y aquí entonces habla, por ejemplo, ya acerca de los trastornos del lenguaje. Aquí se lo voy a adelantar un poquitín, déjenme ver. Acá. Y entonces aquí está lo que yo les leí, ¿verdad? Que era acerca de las afasias. ¿Qué dice? Oh no. Aquí, ¿verdad? Que era lo que les había dicho. Esto se los había leído anteriormente. Que una afasia va a ser una alteración en la capacidad de utilizar el lenguaje, va a ser el déficit en la comunicación verbal resultante del daño cerebral o la pérdida o trastorno en el lenguaje causado por un daño cerebral. De esto, ¿qué es lo importante? Lo importante es que, dice acá, ¿Qué pasa como a llorar? Sí. Mira, ve, yo no estoy agarrando la dice acá, sí, que es necesario que exista una lesión en las áreas del lenguaje y haberse adquirido para poder hablar de afasias. Lo que les había comentado anteriormente, no puedo decir que un niño de 2 años tiene una afasia porque puede ser otra cosa completamente diferente. La afasia es adquirida y se adquiere después de haber desarrollado de una forma, vamos a decir, normal, el lenguaje. Esa es una afasia. Es un trastorno, se puede decir, adquirido después de haber desarrollado completamente el lenguaje, ¿verdad? Entonces, ser sordo, por ejemplo, no es lo mismo que tener una afasia. El sordo, la sordera puede ser una sordera congénita, es una enfermedad. La afasia sí puede ser sensorial, que sería una afasia de Wernicke, que no va a permitir comprender o escuchar pero no es sordera. La sordera es una enfermedad y la enfermedad pudo haber sido adquirida, sí, pero puede ser adquirido por las vías, por ejemplo, por estructuras en este caso, del sentido del oído, no a nivel del cerebro. Esa es una afasia, cuando la lesión ocurre a nivel del cerebro y y se adquirió después de que la persona haya podido hablar, de que la persona haya podido expresarse de una forma completamente adecuada. Después de que nos explica cuáles son las afasias, de que nos explica qué es una afasia, menciona la clasificación de las afasias. Entonces, para nosotros tener una idea, o para nosotros, más que tener una idea, para ubicarnos de una forma clara en la clasificación de las afasias, tengo que tener clara la anatomía. Y permítanme, voy a ir a traer un recurso por ahí que tengo. ¿Quién vive aquí? Yo no como risito. Maravilla. Hola. Como que se va el audio. ¿Oíste? Ella dijo que iba a ir a traer una foto. Hola. Ah, bravo. Está. Ya. Y como que están dando mal. Aquí tengo una.
Sí, casi quemadito, pero yo. Tuvo mucho en el horno. Ah, la gran chucha. Tú eres el que deja todo tirado, no es mi culpa, ¿va? Que lo dejo mal ubicado y que nomás le toque algo se caiga, ¿va? Ay, hombre. Algo escandalosa eres tú. Tú, Sí, Elga. Ya ven que no se va el audio, porque escuchan a la de las tortillas y escuchan al Antonio. Sí, es que les dije que iba a... Bueno, es que estaba tratando de encontrar el mejor, pero este Está tiene aquí. oscuro. Miren, pues voy a utilizar este y les voy a recomendar a quienes tengan que lo usen, por favor, para cuando se pongan a estudiar se recuerdan. Vamos a buscar, no sé, puede ser mira, pues ahorita ya te pusiste el pelo, te voy a una leer cuestión porque de estas, Sí, puede son ser alambre. una diadema, puede ser un alambre, puede ser lo que ustedes quieran, la cosa es que lo utilicen. Necesitamos ubicarnos entonces en No, por favor. las partes anatómicas. En este caso necesito ubicar la cisura de Rolando o el surco central. ¿Qué voy a hacer para ubicarlo? Voy a agarrar cualquier cosa que tenga, así que me sirva para esto, y me la voy a poner en forma de diadema. Ahí. Pero que me pongo los lentes, si no, no miro. Ok. Y me la voy a poner. Y todo lo que esté adelante de mi diadema, de mi artículo de recogedora, de recogedor de pelo, lo que ustedes se encuentren, los audífonos, no sé, cualquier cosa, todo lo que esté de ahí hacia adelante va a ser motor. Todo. Y lo que esté de mi surco de Rolando, cisura de Rolando, hacia atrás, va a ser sensorial. Entonces, todas las afasias que ocurran adelante de la cisura de Rolando van a ser afasias motoras o pre-rolándicas. Pre es antes de. Y todas las lesiones que ocurran detrás de mi surco, está muy gruesa, ya se me está cayendo, y todo lo que ocurra atrás de van a ser Espérense. afasias sensoriales. Voy a tratar de no subirla tanto. Sí, y todas las que ocurran atrás de van a ser afasias sensoriales. Cisura de Rolando o surco central. Adelante de afasias motoras o pre-rolándicas. Atrás de van a ser afasias sensoriales o post-rolándicas. Post después de, pre antes de, pre-motora, post-sensoriales, cisura de Rolando o surco central. Y ustedes se pueden, les decía, o pueden poner una diadema, se pueden poner una cosa de estas, se pueden poner una cinta cualquiera para estudiar y para que se les quede más fácil. El objetivo es que se les quede, ¿verdad? Bien. Entonces las clasificaciones de las afasias son diversas, ¿verdad? Y yo les recomendaría que nos quedemos, por favor, con las que tenemos en los videos. ¿Por qué? Si nos vamos a buscar literatura, van a encontrar muchísimos más nombres de afasias. Y lo que menos queremos ahorita es complicar. Además de esta clasificación que se basa en la cisura de Rolando, hay otra que se clasifica por la cisura. Aquí casi me quedó. Voy a ver si se me da. Voy a ver si se me da. Aquí está la cisura de Silvio. La cisura de Silvio va a dividir el lóbulo temporal del frontal y del parietal. Un poquito también del occipital, pero ya queda hasta por allá. ¿Sí? Y entonces la cisura de Silvio, como separa absolutamente todo, aquí justo por delante de ella estaría el área de Broca y atrás de ella estaría el área de Wernicke. Entonces la otra clasificación de estas afasias va a ser
con base a la cisura de Silvio. Perdón. Las que estén cerquita de esta línea, voy a señalar en la computadora, en la pantalla, en esta línea que estoy señalando en este momento, las que están cerquita de ellas, se van a llamar afasias perisilvianas. Y las que están lejos de ella se van a llamar extrasilvianas. ¿Ok? Yo recomendaría la clasificación pre y post rolándica. Sin embargo, tenemos que conocer la clasificación también peri y extrasilviana. Ahora bien, vamos a ver. Lo que yo les estoy explicando es exactamente lo mismo que dice el video. Exactamente lo mismo. No me estoy saliendo del marco de esa información, pues para no generar confusión. Entonces tenemos la cisura de Rolando, las afasias prerolándicas. ¿Qué dice de las prerolándicas? Lo que yo les acabo de decir. Se sitúa por delante de la cisura de Rolando. Por lo tanto van a ser motoras. Eso no lo dice, eso se lo digo yo, porque así es. Después están las post-rolándicas. Las post-rolándicas, ¿dónde van a estar situadas? Pues por detrás de la cisura de Rolando. Y como están por detrás de la cisura de Rolando, van a ser afasias sensoriales, es decir, que no se va a poder recibir bien la información. Después tenemos la otra clasificación, que es con base en la cisura de Silvio. ¿Qué dice de la cisura de Silvio? Dice perisilvianas, lo que yo les comenté. Se sitúan alrededor de la cisura de Silvio, y están las extrasilvianas, y ellas van a estar fuera de la cisura de Silvio, lejos de la cisura de Silvio. Después de que de que las menciona así, vamos a tener la clasificación un poquitito más amplia. ¿Qué dice acá? Voy a tratar de, no de escucharla a ella, sino que de leerles, y les voy a enseñar mi chivo, el mío, el que yo hice para estudiar, ¿verdad? Antes de. Tenemos entonces que las afasias perisilvianas, que están alrededor de la cisura de Silvio, se clasifican en afasia de Broca, pero la afasia de Broca también es prerolándica. ¿Por qué? Porque es motora. Se los voy a leer primero y después vamos acá. Está la afasia de Wernicke también. ¿Por qué? Porque están cerca, pero esta va a ser, por eso les digo que para mí es más fácil clasificarlas como en prerrolándicas y en posrolándicas, porque aquí mete las dos y hay que ver cómo está el asunto, ¿verdad? Entonces está la afasia de Broca, está la afasia de Wernicke, que es posrolándica, vean, tiene prerrolándicas y posrolándicas, tiene una afasia de conducción, si es de conducción es sensorial, va a ser postrolándica, y una afasia global, que va a ser de ambas, de la cisura de Rolando, del área de Wernicke y del área de Broca. Y va a tener las extrasilvianas, las que están lejos las que están lejos de aquí van a estar ubicadas como por acá, ¿verdad? Recordémonos que todas las demás, la demás parte de la corteza no es que no sea o sea, no es que sea específicamente de Broca o de Wernicke, pero sí sí forman parte de corteza de asociación para el área de Wernicke y área de asociación para el área de Broca. Eso lo tenemos que tener claro, ¿verdad? Entonces, la extrasilviánica prerolándica, que va a ser la que está como por acá lejos, ¿verdad? Va a ser una motora. ¿Por qué? Porque está adelante de la cisura de Rolando. Sí, la extrasilviana sensorial pues va a ser atrás. ¿Por qué? Pues porque es sensorial. Puede haber una que sea pre y prosrolándica, que sería la global, y puede haber otra de las afasias anónicas. Bien, ahora voy con lo que yo hice, para que se entienda de una mejor forma, ¿verdad? Y lo vamos a ver un poquitito más adelante. ¿Qué fue lo que yo hice? Espero que lo puedan ver. Espérenme, voy a mover esto. Vamos a ver, voy a utilizar todos mis recursos para que la luz no sea tanta. Ahí.
Vamos a ver. No sé si se note bien. Bueno, más o menos ahí está. Vean, abajo, aquí donde está este dedo y a la par, yo tengo un cuadro completo de las afasias. Las clasifiqué en pre-rolándicas y post-rolándicas, y en perisilvianas y en extrasilvianas. Nos vamos a dar cuenta que se repiten algunas, porque algunas están que son pre-rolándicas, pero además son perisilvianas, y las otras están, por ejemplo, pueden ser post-rolándicas y pueden ser extrasilvianas. Entonces, lo que yo les recomiendo, voy a volver nuevamente para acá, que hagan su cuadrito y que pongan ustedes afasias pre-rolándicas y post-rolándicas, perisilvianas y extrasilvianas, y que se guíen por el cuadro que les voy a enseñar, que más o menos lo adelanté un poquito en esta clase, en esta misma presentación. Entonces, ¿qué tenemos acá? Aquí nos menciona primero el conjunto de afasias, que son las perisilvianas, las extrasilvianas, pero después vamos a, ahora sí. Hay una característica que necesito, por favor, que ustedes la visualicen. Se las voy a enseñar en el otro cuadro para que lo tomen de base. Y es, por ejemplo, las perisilvianas dice que todas presentan problemas importantes en la repetición. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo le digo ¿cómo se llama? Al paciente que tiene una afasia, que tuvo un derrame cerebral, que tuvo un accidente cerebrovascular del lado izquierdo, o bueno, que no sé de dónde, pero resulta que no puede hablar bien y su parte derecha del cuerpo es la que está con problemas de movilización, entonces entiendo que la lesión fue en el hemisferio izquierdo. Pasó, y resulta que entonces yo a la persona, al paciente que yo estoy evaluando, le digo: levante la mano izquierda y rásquese la nariz. Y la persona y yo le voy a decir, es posible que ella levante su mano, se rasque la nariz, pero entonces yo le voy a decir: mire, doña ¿qué? Doña Martita, mire, doña Martita, ahora repita lo que yo le estoy diciendo. Levante la mano izquierda y rásquese la nariz. Y la persona se va a quedar porque no va a poder repetir lo que usted le está pidiendo que repita. ¿Sí? ¿Cómo se llama? O sea, esta fascia sería una fascia perisilviana. ¿Sí? Y lo que tenemos que ver es descartar, o mejor dicho, ver cuál de ellas sea. Si es una fascia de Broca, sería motora, que no puede hablar. Si es una fascia de Wernicke, que no entiende. Es una fascia de conducción, pues obviamente no va a poder tener esa información. O si es de las dos, que no escucha ni puede hablar. ¿Cuándo son frecuentes este tipo de afasias? Bueno, no solamente sino que todo el tipo de afasias, cuando ocurren accidentes cerebrovasculares. Los accidentes cerebrovasculares van a ser consecuencia de hipertensiones maltratadas, va a ser consecuencia, por ejemplo, de diabetes maltratadas, van a ser a ver, ¿qué más? Incluso puede ser por problemas de estrés mal manejado, ¿verdad? Entonces, ¿qué necesito yo? Cuando esté más adelante, necesito que se recuerden de esto. Después de que les menciona acá, de que se mencionan los tipos de afasias, va a describir una a una. Entonces aquí empieza a describir cada una de las afasias. Dice, por ejemplo, que la afasia de Broca es la expresiva. ¿Por qué? Porque no va a poder expresarse, no va a poder hablar. ¿Qué pasa? Dice que es no fluida. La comprensión es relativamente preservada.
y que va a haber, bueno, esto de agramatismo, lectura alterada en voz alta, prosélita, eso no me importa. Eso ustedes lo van a ver más adelante cuando estén, cuando ya les toque tratar a los pacientes que tienen trastorno del lenguaje. Entonces, habla no fluida, sí. Comprensión relativamente preservada, también me interesa. Estas dos. Además de ella, después menciona Soy la única que no escucha el video. se me complica todo el asunto porque con los grupos anteriores se ha escuchado. Si no se ha escuchado, les digo, por favor, tomen nota de los momentos, de los minutos en el video, los que aparecen. El objetivo, insisto, de subirles la información desde el lunes es que ustedes ya hayan leído el tema, ustedes ya hayan consultado y que entonces ahorita que yo les comparto surjan las dudas en relación a algo y entonces aclarar la duda nada más, ¿verdad? Por lo visto, pues creo que no, quizá no todos han considerado, no todos han visto el material. Tenemos entonces después la fascia de Wernicke, tenemos la fascia también, o sea, la clasificación de todas las afasias y qué es lo que yo necesito que hagan. Permítanme, voy a pasarme para acá. Y entonces después, por ejemplo, aparece un video, otro video, ese si no lo voy a ver acá para nada, acá de todo lo relacionado a las afasias. Habla de cuáles son las afasias, cuáles no son afasias y la diferencia que hay entre ellas. A mí lo que me interesa en este momento es que sepamos qué es una afasia y qué tipo de afasias hay. Nada más. Lo demás es cultura general, pero es importante que la conozcan. Entonces, voy a aterrizar a la información que les decía. Vengo acá. La fascia sensitiva, ¿cuál va a ser? La fascia sensitiva es la fascia de Wernicke. ¿Por qué? Porque el área de Wernicke es el área sensorial del lenguaje. Está donde llega la información y es donde se entiende, donde se comprende la información. ¿Ok? Entonces, la fascia sensitiva es la fascia de Wernicke. ¿Qué voy a encontrar yo en la fascia de Wernicke? Voy a encontrar una deficiencia en la comprensión del habla y generación del lenguaje sin sentido. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que entonces vengo yo y le digo a la persona que está, al paciente que está acostado ahí, le hablo y le digo, mire usted, disculpe, ¿cómo se llama? Y la persona se le queda viendo porque sabe que le está hablando porque usted está moviendo la boca, pero no entiende lo que usted le está diciendo. Entonces puede ser que la persona le diga, sí, tengo hambre, ¿verdad? Le dé una respuesta completamente diferente a lo que usted está preguntando. ¿Por qué responde? Porque sabe que usted está diciendo algo, pero no entiende lo que usted le está diciendo. Esa es una fascia sensitiva. Si es una fascia sensitiva, es una fascia de Wernicke. Si es de Wernicke, está por detrás del surco de Rolando y entonces sería post-rolándica. ¿Qué me falta decir? Si es perisilviana o si es extrasilviana. Eso es lo que yo quiero que ustedes hagan. Y para hacerlo, se van a basar en el cuadrito que les voy a presentar ahorita. La fascia motora. ¿Qué es la fascia motora? La fascia motora es una fascia de Broca. ¿Dónde está el área de Broca? Está en el lóbulo frontal. Si está en el lóbulo frontal, está delante del surco de Rolando, de la cisura de Rolando. Por lo tanto, va a ser prerolándica. ¿Qué me queda decir? Solamente me queda decir si es perisilviana o si es extrasilviana. Eso es lo que me falta decir.
¿Qué hay ¿cómo se llama? En la fascia de Broca? Hay un déficit en la producción del lenguaje. La persona entiende, pero a la hora de querer hablar no puede. No puede hablar, no puede exteriorizar lo que piensa, no puede dar a entender el mensaje que quiere. Okay. Y después está la afasia generalizada. En la fascia generalizada van a estar lesionadas las dos estructuras, o incluso pudiera estar también lesionada la estructura que los comunica entre ellos, que sería el fascículo arcuato. Dice que la fascia generalizada, que va a tener como consecuencia disfunción en ambas áreas. Es una persona que ni le va a escuchar bien, pero tampoco le va a poder hablar. Insisto, ¿cómo se llama? Manifestación. Donde se manifiestan más frecuentemente este tipo de fascias o las afasias es en los accidentes cerebrovasculares. Insisto, y quiero ser bien insistente con esto. Y los accidentes cerebrovasculares son consecuencia de enfermedades crónicas mal tratadas. ¿Prevenibles? Sí. Ojo con eso, por favor. Vamos. Entonces, ¿qué va a hacer la persona? Pues obviamente no va a escuchar y no va a hablar. En la de Wernicke solamente no escucha, no entiende. En la de Broca no va a poder hablar. ¿Qué pasa ahora con la lateralización del lenguaje? La lateralización del lenguaje dice que la teoría de la lateralización, no solo del lenguaje, sino que de muchas otras cosas, pero en este caso del lenguaje, habla que el 90%, me atrevería a decir yo, de la población mundial somos diestros. El 10% de la población es zurda, pero de ese 10% de los zurdos, el 90% va a tener también como su hemisferio dominante el izquierdo. ¿Qué quiere decir? Si es el hemisferio izquierdo el dominante, quiere decir que aquí en el hemisferio izquierdo está mi área de Broca, mi área de Wernicke. Y entonces, cuando yo tengo un accidente cerebrovascular del lado izquierdo, probablemente voy a lesionarme el área del área de Broca y el área de Wernicke. Como consecuencia, voy a presentar afasias. La afasia puede ser motora, o de Broca, o puede ser sensorial, de Wernicke, o puede ser global, de las dos, porque la lesión fue en el fascículo arcuato, que era el que comunicaba una con otra. ¿Ok? Eso sucede en el hemisferio izquierdo, en el dominante. Pero ¿y qué pasa con el hemisferio derecho? ¿Será que el hemisferio derecho está por gusto? ¿Será que hace algo o definitivamente no hace nada? Pues resulta que sí hace algo. ¿Qué hace el hemisferio derecho? El hemisferio derecho lo que hace es brindarnos a nosotros el tono emocional. Y entonces vamos a hacer una prueba. ¿Vale excavando? Responda. Uf, me asustó. Exactamente. Ese es el tono emocional. No es lo mismo que yo diga, vale excavando, responda, a que yo diga, Stephanie Misa, porfa, ¿será que me responde? ¿Verdad? Entonces, ¿quién entiende o quién permite que nosotros demos ese tono emocional? Nuestro hemisferio derecho. ¿Verdad? Entonces, quería hacerlo gráfico. Entonces, ustedes imagínense ahorita cuando, a ver, sí, ahí está, una actividad para medio despertarlos y que diga, y de paso les tomo el pulso, porque ya se me escapó alguien del grupo. 2 se me salieron, 3 se me salieron ya de la conferencia. Entonces vamos a escribir. Todos ahorita vamos a escribir cómo los llaman alguien de su familia cuando ustedes saben que está enojado con ustedes. ¿Cómo les dice? ¡Johnny! Así le dicen en su casa. ¡Ay, no! Nombre completo generalmente, ¿verdad? Muy bien. Exacto, ¿verdad? Entonces,
Resulta que cuando estamos enojados, Teresa Jorge Marci, Alfredo. para acá. Y les faltó el Jiménez, nada, mentira. ¿Verdad? Entonces nos hablan así, ¿verdad? Yo les puedo decir con mi hijo, yo le hablo a mi hijo, papi, nene, mi amor. Le hablé 5 veces y no me responde, le estoy rabiando, te estoy hablando, ¿por qué me gritas? ¿Verdad? Que yo creo que a todos como hijos nos pasa, y a todos los y a todos y como papás es así como, no te estoy gritando, es la 7ª vez que te hablo y no me decís nada, ¿verdad? Vení para acá que te estoy hablando, y tal vez no nos van a pegar, pero nosotros ya vamos con aquello de que me van a regañar, me van a pegar, y si no de buena onda me van a regañar, ¿verdad? Entonces sí, es importante ese tono emocional, y ese tono emocional nos lo permite dar el hemisferio derecho. No solamente nos lo permite dar, nos lo permite entender. Vamos a leer. Si hay lesión en el hemisferio derecho, el paciente habla con entonación inadecuada, emocionalmente plana. Tampoco interpretan el tono emocional de las otras personas. A ver, vamos a ver si miran tele y si miran programas medio viejitos. ¿Cómo se llama el actor principal de la serie? Que le hablan, le hacen bromas, le dicen de todo, y él quieto, ni sonrisa, ni como, es una serie que, bueno, no, creo que todavía no la pasan en Netflix, no la he visto todavía, no he visto que la pasen en Netflix, pero por ejemplo, no me recuerdo, creo que es en, ay Dios mío, bueno, mejor les voy a decir porque creo que mis pistas no son, está, muy bien, gracias Claudia, creí que nadie iba a darle así es, de Big Bang Theory. Sheldon, a Sheldon le dicen lo que se les ocurra y él le explican, y entonces una persona que haya tenido una lesión en el hemisferio derecho puede ser que esté tan enojada pero le va a decir, Jorge Alfredo, vení, está enojado. Jorge Alfredo, vení, está feliz. Jorge Alfredo, vení, está completamente, porque quiere darle, le quiere dar mil quetzales, y la expresión, o mejor dicho, no va a haber expresión, no va a haber un tono que identifique, o que la otra persona pueda identificar si le está hablando enojado, si le está hablando feliz, si le está hablando, por ejemplo, para darle una noticia. Entonces, el hemisferio derecho o el hemisferio no dominante no es que no forme parte de toda esta estructura, sino que forma parte desde otro punto de vista. No va a ser en la generalización, en la forma en los movimientos que van a generar el lenguaje, sino que va a ser en los tonos, en ese sentimiento que le pongamos a las palabras antes de pronunciarlas. Nosotros les decía, nosotros entendemos perfectamente cuando alguien está enojado con nosotros, ¿verdad? No es lo mismo que me digan, Teresa, venga para acá, a que me digan, nena, la estoy llamando, venga, porfa. No es lo mismo. Y entonces vuelvo al principio del tema. Esto que sucede debe ser adquirido después de haber desarrollado completamente el lenguaje. Si el lenguaje no se desarrolló completamente, no puedo hablar de afasia. Les decía, si es en un niño de 2 años o de menos que no ha podido pronunciar palabra, no es una afasia. Va a ser una enfermedad, sí, pero de otro tipo, de otra naturaleza. No va a ser una afasia, ¿verdad? Eso sí necesito, por favor, que quede claro. Doctora, ¿verdad? una pregunta. Diga. Cuando esa situación se produce, por ejemplo, en un adulto, pero es solo temporal,
Yo conozco una persona que fue diagnosticada incluso había duda de por qué era esquizofrenia, pero otro médico decía que no, que la esquizofrenia solo en adolescentes se desarrolla, digamos, pero esa situación que usted describe ahorita, que le hablaban y no, o sea, ella entendía cualquier otra cosas, pero no respondía, como que no había emoción en ella, de ningún tipo. Estaba su semblante todo el tiempo apagado, su forma de responder era hasta un poco lenta, y estuvo así como unos 3 meses tal vez, y de ahí como que fue regresando a su modo normal, digámoslo, pero ya no volvió completamente a como era al principio. Eso pudo haber sido por alguna situación nerviosa o estrés o algo, tiene que ser por fuerza un problema cerebral, un golpe o algo. No generalmente. Digamos que más que todo las afasias van a ser como consecuencia de una lesión, ahí sí que de una lesión anatómica, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, del comportamiento de esta pacientita que usted menciona, pudo haber sido un trauma que generara este tipo de respuesta, ¿verdad? Pudo haber sido también una enfermedad de base. Por ejemplo, en las personas adultas, sí, eso hay que manejarlo. Nunca hay que perderlo de vista. A veces son como respuesta, por ejemplo, no sé, pues a una impresión muy grande, a un abuso, ¿verdad? Pudo haber sido abuso de autoridad, pudo haber sido abuso, maltrato físico, pudo haber sido abuso sexual, pudo haber sido una noticia muy, por ejemplo, la muerte de un familiar, etcétera. Pudo haber sido cualquier otra cosa. No con lesión anatómica. Las afasias sí tienen que haber lesiones anatómicas prácticamente. No puede ser nada más algo psicológico, ¿verdad? Algo de esta naturaleza. ¿Las afasias llegan a componerse? Generalmente, bueno, hay un porcentaje, me atrevería a decir que hay un gran porcentaje que sí. ¿De qué depende que la persona pueda nuevamente hablar y nuevamente entender? Hay muchos, a eso iba ahorita, en las personas adultas suceden muchas afasias. Las afasias, les decía, son prácticamente como consecuencia de accidentes cerebrovasculares. Y los accidentes cerebrovasculares los hay de 3 tipos. Hay un accidente cerebrovascular que es transitorio, que es el más común. Está el accidente cerebrovascular isquémico y está el accidente cerebrovascular hemorrágico. De los 3, el más delicado es el hemorrágico, ¿verdad? El que casi siempre, bueno, me atrevería a decir yo que tal vez en un 50% de los pacientes recuperan nuevamente las habilidades, es el isquémico. Y el transitorio, me atrevería a decir yo que el 100% de los casos retoman o no tienen consecuencias como afasias, ¿verdad? Un ejemplo, las personas accidentes cerebrovasculares que son isquémicos y que pueden ser personas que se queden con parálisis, por ejemplo, de su hemicuerpo derecho, pero que si de una forma adecuada y temprana después del evento del accidente cerebrovascular empiezan a ejercitar nuevamente, por decirlo de alguna forma, sino que empiezan con fisioterapia para recuperar el lenguaje, lo pueden recuperar, ¿verdad? Lo pueden recuperar. Me atrevería a decir yo que el 50% de los pacientes. Hay otros 50% de pacientes que no, pero tienen, además de este accidente cerebrovascular, alguna otra patología que no ayuda para que puedan recuperarse, ¿verdad? Sí se pueden recuperar, muchas se pueden recuperar, otras, ¿verdad? Gracias, doctora. A la hora. Entonces, y ahora vamos a terminar con el ejemplo que yo les decía. Yo les dejé aquí iniciado prácticamente. Ay, se me fue la pestaña. Les dejé iniciado este cuadrito, ¿verdad? Entonces lo tengo de 2 formas para que ustedes escojan cuál es el que quieren trabajar, o si quisieran trabajar los 2, pues sería una buena idea para que ustedes tengan toda la información en un solo cuadrito. Tengo aquí, entonces yo las clasifiqué, les digo, desde mi punto de vista,
es la más fácil, ¿verdad? Desde mi punto de vista. Ajá. Sí. Así es. Sí, perfectamente. Y pregunto, Lisbeth, ¿puede ahora hablar normalmente su mamá? ¿O comprende bien? ¿O no pudo, no recuperó la facilidad para el lenguaje? Fíjese, le iba a escribir, pero mejor le hablo. Fíjese que ella le dio eso porque tenía leucemia. Y eso fue hace como fue en 2011. Y ella falleció en 2014, igual por el cáncer. Pero sí recuperó el habla. Ella tuvo terapia y todo, le costaba volver a escribir porque tenía que aprender a escribir con la mano izquierda. Pero ella aprendió a escribir, volvió a hablar y todo. Gracias. Bueno, entonces les digo, la mayor parte de los pacientes cuando pasan por eso sí pueden recuperar las funciones, pero sí se necesita mucho la rehabilitación y obviamente la paciencia de las personas que cuidan, porque a veces eso también influye bastante, porque la persona, si ha sido una persona completamente independiente, volver y verse que depende de las personas para todo es bastante, para ellos como pues los degrada bastante, ¿verdad? Y entonces eso puede empeorar el cuadro que presenta. Entonces les decía, con la clasificación de las afasias, cómo lo trabajé yo y cómo yo sugeriría que ustedes lo trabajen, sin embargo, pues ustedes deciden cómo. Yo puse acá, por ejemplo, las prerrolándicas y las postrolándicas. ¿Cuáles son las que caben dentro de la canasta de las prerrolándicas? Está la de Broca, está la global, la extrasilviana motora y la extrasilviana global. ¿Qué necesitamos hacer entonces? Pues buscar la definición de cada uno de ellos que está en los videos. No la hice yo porque si no, todo dado en la boca, antes como que no mucho, ¿verdad? ¿Qué característica tienen las prerrolándicas? Pues obviamente, ¿dónde suceden? Adelante de la cisura de Rolando. Rolando acá, ¿verdad? Si hablo de las posrolándicas, cisura de Rolando atrás, ¿sí? ¿Cuáles estarían? Estaría la fascia de Wernicke, la de conducción, la fascia global, la extrasilviana sensorial, la extrasilviana global y la afasia anómica. Podrían utilizar, por ejemplo, un cuadro como este y solo escribir pues la definición de cada uno de ellos. O podrían utilizar esta, que para mí es como que la más, pienso, no sé por qué se me hizo la más complicada, tal vez porque soy muy gráfica. Entonces, o esta que sería la perisilviana y la extrasilviana. La perisilviana va a estar alrededor de la cisura de Silvio. ¿Qué tienen ellos en común o como así que las distingue de las demás? Es que hay problemas para la repetición. Las extrasilvianas no hay problemas para la repetición. Dentro de las perisilvianas, ¿cuáles están? Está la fascia de Broca, la de Wernicke, la de conducción y la global. Dentro de las extrasilvianas está la extrasilviana motora, la extrasilviana sensorial, la extrasilviana mixta y la afasia anómica. Entonces les decía, yo les dejo cualquiera de estos dos para que ustedes puedan hacer su cuadrito de afasias, ¿verdad? Para el examen obviamente va a servir y les va a servir más adelante cuando ya ustedes estén tratando todo lo de terapia del lenguaje. Esta, insisto, por favor recordar, estas se presentan en personas que ya han desarrollado completamente el lenguaje, ¿verdad? No es que de niño no desarrolló, no, ahí estamos hablando, estamos en un contexto completamente diferente. Entonces, esto es lo que tengo para el día de hoy, ¿verdad? Relacionado a la neurofisiología del lenguaje. Ya vimos que para que se dé el lenguaje de una forma normal necesitamos 3 estructuras, que sería la de Broca, la de Wernicke y el fascículo arcuato. Y para el resto de las, y que ya cualquier inconveniente en alguna de estas estructuras va a tener como consecuencia las afasias, ¿verdad? Y que las afasias pueden ser, la clasificación, de las afasias puede ser tanto
basados en la cisura de Rolando o en el círculo, perdón, en el surco central, o en la cisura de Silvio, que sería la cisura que divide el lóbulo temporal del frontal y del parietal, obviamente un poquitito del occipital también, pero entonces esta sería. No sé si en relación al tema hay alguna duda. Si no hubiera ninguna duda, solo necesito por favor que me escriban